Muy buenas a todos y bienvenidos a la libreta del Boomer. Después de nuestro primer vídeo sobre Evoud y hasta la fecha de lanzamiento iremos publicando una serie de vídeos sobre el mundo y el lore de todo lo relacionado con el universo de Evoud, para que cuando llegue el estreno del juego el 18 de febrero, tengáis unos conocimientos mínimos sobre el fascinante mundo de Eora. Sabed también que para contar la historia y lore tendremos que hacer spoilers de los juegos Pillars of Eternity 1 y 2, así que si tenéis pensado darle una vuelta a alguno de los dos juegos tened eso en cuenta. Razas en el mundo de Eora. La raza de una criatura es una clasificación según rasgos similares. Una mezcla diversa de raza. Sus características diferenciadoras son más evidentes a nivel cultural, donde las fronteras raciales no representan ni obstáculos ni ventajas en cualquier trato entre hombres y mujeres civilizados. Dentro de los Kith, o razas civilizadas, hay una variedad de subtipos étnicos y nacionalidades. Las razas del mundo no surgieron todas del mismo lugar, y milenios de desarrollo independiente han dado como resultado grupos distintivos y desconectados, que por lo general muestran ligeras diferencias en apariencia, perspectiva y adaptación en comparación con otros miembros de la raza. Por ejemplo, un enano explorador es originario de una región boreal meridional que es bastante diferente de los hogares templados de sus parientes distantes del norte. Además, Eora contiene algunas razas y etnias aisladas, pero la exploración transoceánica y la cohabitación cultural han mezclado a muchos grupos raciales y étnicos a lo largo del tiempo. Esta mezcla no siempre es pacífica. A veces ha degenerado en genocidio y prejuicios de larga data están arraigados en muchas culturas. Las razas difieren entre sí fisiológicamente, los emparejamientos sexuales entre razas diferentes, por ejemplo, elfos y humanos, orlanos y elfos, nunca resultan en concepción. Pero las uniones entre razas como Aedir es posible que haya Aemneg. Tipos de razas. Los humanos, comúnmente llamados folk, son la raza más común en el bosque de YR, el Imperio Aedir, la antigua Bailia y las repúblicas bailianas. Aunque no son tan grandes como los imponentes Aumaua, los humanos son conocidos por su fuerza y voluntad. Aumaua. Los poderosos Aumaua son la raza más grande de las Kith y se los suele encontrar en los océanos o cerca de ellos. Aunque no son verdaderamente acuáticos, tienen afinidad por el agua y muchas de sus civilizaciones, como Rawatai, se basan en el dominio naval. Son conocidos por su fuerza incomparable. Enano. En virtud de la tierra que cubren y el número de colonias establecidas, los enanos son la raza más viajera del mundo. Se los encuentra comúnmente en Dirwo, las repúblicas de Bailian y casi cualquier tierra colonizada. Los enanos son conocidos por su gran fuerza y tenacidad. Elfos. Los elfos son la raza dominante en Eir Glanfat y de Witted Agwens, y son extremadamente comunes en Dirwood y Aedir. Los elfos son conocidos por su velocidad e inteligencia, así como por su naturaleza comúnmente aislacionista. Orlan. Los Orlan son la raza más pequeña de las tribus, aunque muchas culturas no los consideran civilizados en absoluto. También son conocidos por sus orejas grandes, piel de 2 tonos y cuerpos hirsutos. Los Orlans se encuentran comúnmente en Eir Glanfat, las llanuras de Ixamitl y partes de Dirwood. Son conocidos por su intensidad mental y rapidez. Tipo Dios. Los tipos Dios son hijos de los linajes, razas civilizadas, que han sido bendecidos con aspectos físicos asociados con los dioses, aunque algunos no lo consideran una bendición. Estos aspectos pueden adoptar muchas formas y a menudo vienen acompañados de poderes místicos. Las formas aberrantes de la cabeza son típicas y los tipos Dios no pueden usar cascos protectores, ya que es casi imposible encontrar algo que les quede bien. Debido a su naturaleza inusual y su incapacidad para reproducirse, los tipos Dios suelen ser vistos con miedo y asombro. Subrazas. Las razas reciben bonificaciones menores para representar los diversos rasgos que tienen. La raza determina el modificador de atributos del personaje, proporcionando pequeñas bonificaciones o penalizaciones a algunos de sus atributos. La subraza determina la capacidad racial de tu personaje. Los humanos son más comunes en el bosque de YR. Los habitantes de la pradera, o Tirtan, han vivido en esa zona durante casi 2000 años. Los habitantes de la pradera viven tradicionalmente en los límites de los bosques élficos, trabajando en las llanuras abiertas, de ahí su nombre. La mayoría de los humanos en el bosque de YR son Tirtan. Los pueblos del océano,
Calvandra, se originaron cerca del Ecuador en el otro lado del globo y actualmente son el grupo humano más extendido en esa región, pero también han migrado a los confines del mundo. Los pueblos del océano son la cultura dominante en las repúblicas bailianas y también son comunes en el bosque de YR. Los habitantes de Savannah, Natlan, son originarios del sur del Ecuador y con la excepción de algunos grupos que migraron al norte, han permanecido en el mismo lugar durante más de 10.000 años. El nombre Natlan significa literalmente original. Aunque son bastante comunes en Reaceras, los habitantes de Savannah no suelen verse en las repúblicas de Dirwod y Bailian. Los elfos del bosque, Stelterfolk, tienen sus orígenes muy al norte de la actual Aedir y han migrado hacia el sur a través de los bosques del continente, que ahora lo cubren hasta el sur a través del Ecuador. También se cree que han migrado a través del mar hasta Eir Glamfat. Aunque fisiológicamente son idénticos entre sí, los elfos del bosque de Aedir son culturalmente diferentes de los de Eir Glamfat y se consideran grupos completamente diferentes. No está claro exactamente cuánto tiempo hace que los elfos pálidos, Glamfeyen, llegaron a las regiones polares del sur del mundo, pero han vivido allí durante al menos 12.000 años según su contacto continuo con los comerciantes Aumaua. Parecen estar entre los grupos étnicos más estacionarios del mundo conocido, migrando dentro de la región polar, pero rara vez se aventuran muy al norte. Son raros en todas las tierras del norte y la mayoría de la gente los considera exóticos, si es que han visto alguno. Los enanos de montaña, Aptapo, se originaron en el continente al este de Dirwod y se han extendido por la zona varias veces. A diferencia de los igualmente diminutos Orlans, que son frecuentemente subyugados, los Aptapos siempre han luchado directamente contra las amenazas planteadas por linajes más grandes y optaron por fortificar sus residencias en lugar de seguir adelante. Los enanos de montaña son comunes en las repúblicas de Bailian, pero no se los ve tan a menudo en Dirwod y Reaceras. La mayoría de los enanos boreales, en Utanic, viven en la remota isla sureña de Naasitak, donde comparten la tundra rocosa y los bosques nevados con los elfos pálidos migratorios y los barcos que bordean la costa de Aumaua. Al igual que sus primos del norte, los Enutanic comparten un amor instintivo por la exploración. Los enanos boreales son algo comunes en las repúblicas de Bailian, pero rara vez se los encuentra en Dirwod. Considerados como una raza guerrera, los Aumaua costeros viven en una región continental a lo largo de las costas del hemisferio norte, tierras que conquistaron expulsando a las comunidades Tirtan, pueblo de la pradera, Natlan, pueblo de la sabana, y Orlan. Su cultura es más centralizada y urbana que la de sus primos isleños, aunque ambos grupos están involucrados en la navegación. Los Aumaua costeros son muy raros en el bosque de YR, pero aquellos que hacen el viaje generalmente lo hacen como mercenarios, guardaespaldas o soldados. Los Aumaua isleños se originaron en el archipiélago de Deadfire, a 1000 millas al sur de las repúblicas de Bailian. Si bien son fisiológicamente similares a sus primos costeros, la coloración de los Aumaua isleños es marcadamente diferente, marrón y amarillo, en contraste con el azul y verde de los costeros. Aunque aún son poco comunes en Dirwod y los entornos circundantes, los Aumaua isleños se encuentran allí con más frecuencia que los Aumaua costeros, que son bastante raros. Cuando se los encuentra en Dirwod, a menudo son trabajadores, pescadores o marineros. Los Orlans del hogar suelen ser esclavos en Reaceras y las repúblicas de Bailia. Uno de los términos del tratado entre Dirwod y la gente de Eir Glamfat fue la liberación de los esclavos Orlans, y si bien esto se ha respetado, muchos Orlans del hogar continúan viviendo en Dirwod como sirvientes contratados. Los Orlans salvajes son los Orlans originales que vivían en los bosques y selvas más profundos entre los trópicos. Si bien solo se han separado significativamente de los Orlans del hogar durante 1000 años, han aparecido rápidamente algunas diferencias genéticas. La más notable es la falta de vello facial en la rama Orlan del hogar. Los Orlans salvajes son comunes en las profundidades de Eir Glamfat. A diferencia de sus hermanos Orlans del hogar, no se los ve a menudo en las repúblicas de Dirwod, Reaceras o Bailian. El acomodador de la muerte. Destino pálido. Los parecidos a dioses de la muerte son los más desconfiados de su especie. Unos extraños crecimientos cubren sus ojos, en algunos casos, toda la cara, lo que les da una apariencia siniestra. Los crecimientos son transparentes para los parecidos a dioses, pero opacos desde el exterior, ocultando sus rasgos.
Los parecidos a dioses de la muerte suelen ser asesinados al nacer porque muchas culturas los consideran presagios de la fatalidad. Los cuerpos de los dioses del fuego a menudo se asemejan a metal caliente, madera quemada o piedra, con llamas inofensivas que brotan de las grietas de su piel. Los dioses del fuego son objeto de reverencia y temor en el archipiélago del fuego muerto. Muchos lugareños creen que tienen el poder de despertar volcanes, o que matar a uno hará que un volcán se despierte. En el bosque de Dyr, los dioses del fuego a menudo se consideran un signo de la bendición de Magran, diosa de la guerra y el fuego. Los parecidos a dioses de la naturaleza parecen ser una fusión de rasgos humanos y animales, a menudo cubiertos por plantas, musgo u hongos. Esto ha llevado al estigma común de que están enfermos, y muchos mueren al nacer por ello. Muchas órdenes druídicas tienen un gran interés en los parecidos a dioses de la naturaleza debido a su curiosidad general sobre cómo las almas ocupan animales, plantas y piedras. Los parecidos a los dioses de la luna son los más tolerados entre los parecidos a los dioses. Si bien su tono de piel y un gran bulto parecido a la luna en sus frentes puede resultar extraño para algunos, sus apariencias son generalmente consideradas más aceptables por el resto de la familia. Las marineras tienen muchas creencias sobre los parecidos a los dioses de la luna y su propensión a traer suerte, aunque hay poco consenso en cuanto a qué tipo de suerte tienden a traer. Gracias por haber llegado al final con nosotros. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido que vamos a ir subiendo al canal. Un abrazo y hasta la próxima.